Cinética de distribución. Debido al comportamiento cinético de los fármacos, ¿sí?, el organismo puede dividirse en varios compartimentos. Y el más sencillo, es, como les dije a ustedes, es monocompartimental, cuando tenemos un solo espacio. Es el más sencillo desde el punto de vista matemático, ¿sí? Es una fracción de material biológico en donde se supone que el fármaco se distribuye de manera uniforme, ¿sí? Pero hay otros modelos, ¿sí? Tenemos, desde el punto de vista cinético, ¿sí?, se consideran tres compartimentos. El compartimento central, que está formado por el agua plasmática, líquido intersticial, líquido intracelular y los tejidos que son bien irrigados, ¿sí? Ahí va a estar la mayor parte de los medicamentos. Pero tenemos un sistema también que es el periférico superficial, y aquí se refiere al líquido que está, o el agua que está intracelular de los tejidos que son menos irrigados, como piel, grasas, músculos, ¿sí?, médula ósea y los depósitos celulares de proteínas y lípidos, ¿sí?, a los cuales los fármacos se unen en una forma muy laxa, muy pequeña cantidad, y se pueden regresar de ellos fácilmente. Y tenemos un sistema que es el periférico profundo, que son depósitos tisulares, a los cuales el fármaco se une fuertemente y a los que por lo tanto su liberación será con mayor lentitud, ¿sí? Y generalmente están poco irrigados, por lo tanto el medicamento tarda en salir de ellos, ¿sí?, nuevamente. El modelo más sencillo, como les dije ahorita, es el monocompartimental, ¿sí? Tomar todo nuestro cuerpo como si no hubiera barreras, y nosotros decimos que el medicamento se distribuye uniformemente en todo nuestro cuerpo, ¿sí? En el caso de una persona de 100 kilos, decimos que tiene 60 litros, y por lo tanto decimos que tiene un volumen de distribución igual a 0.6 litros por kilo. Eso significa 60% de nuestro peso. Pero también hay que recordar que el volumen de distribución cambia con la edad y cambia también con factores fisiológicos y patológicos, como vamos a ver más adelante. Bien. Volumen de distribución es el volumen de líquido corporal en el que tendrá que haberse disuelto el fármaco para alcanzar la misma concentración que está en plasma. Bien, en su cuaderno anoten la fórmula esta, ¿sí? Volumen de distribución es igual a dosis sobre concentración plasmática, al tiempo cero, ¿sí?, al inicio, ¿sí? Esta fórmula se presta mucho para preguntas de examen, ¿sí? Ya sea que me pregunten, como está directamente la fórmula, por volumen de distribución, o me pueden preguntar dosis, tenemos que despejar la fórmula, o me pueden preguntar la concentración, y yo con esto tengo que sacar, ¿sí?, sus valores, ¿sí? Entonces podemos decir dosis es igual, ¿sí?, a volumen de distribución por concentración, o concentración plasmática es igual a la dosis entre el volumen de distribución. Bien, aquí tiene que ver también el peso del paciente. Ahorita lo vamos a ver cuando veamos el ejemplo en Excel. Es un parámetro calculado que no necesariamente corresponde con un espacio anatómico real. Recuerden que es desde el punto de vista matemático. Su relación con las características de distribución del líquido corporal proporciona información sobre el destino del fármaco, sobre en qué lugar pudiera estar. Bien, nosotros hablamos de que tenemos una persona de 60 litros. Una persona que tiene 100 kilos, su 60% son 60 litros. Ese sería su máximo de líquido, ¿sí? Pero muchas veces el cálculo matemático me dice que tiene un volumen mayor. Y me puede decir que una persona de 100 kilos va a tener 100 litros. Y no, no es real, ¿sí? Ahí hablamos de volumen de distribución aparente. Aparenta tener un espacio más grande de acuerdo al resultado de la fórmula. ¿Y qué es lo que sucede? Que ese medicamento se está depositando en algún órgano o tejido en especial. Por lo tanto, lo que hay en concentración sanguínea es una cantidad muy pequeña comparado con lo que se administró. ¿Por qué? Porque el medicamento está siendo capturado por algún órgano en especial. Entonces, nosotros decimos que para una persona adulta, joven adulto, ¿sí?, el 60% de su peso es agua, ¿sí? Bien, siempre hemos visto y lo vimos en fisiología y hablamos de que el 20%
de ese 60 corresponde al líquido extracelular. 15% sería líquido intersticial o tisular y un 5% sería plasma. Bien, aquí los medicamentos en el espacio extracelular cruzan tranquilamente porque no hay barrera, o sea, pasan directamente a lo que es plasma y líquido intersticial. Y tenemos de ese 60, el 40%, ¿sí?, correspondería al líquido intracelular. Nosotros podemos calcular concentraciones y valores dentro del espacio extracelular. Conocer concentraciones dentro de las células es más complicado. Bien, en su cuaderno anoten lo que sigue, ¿sí? Dice, volumen de distribución es igual a 0.6 litros por kilo. Significa que el medicamento es uniformemente distribuido en todo el líquido corporal. Cuando tenemos volumen de distribución que me dicen es menor o igual a 0.2 litros por kilo, significa que el medicamento se encuentra en el líquido extracelular. Quiere decir que las características de ese fármaco o de esa sustancia no logra cruzar al interior de las células, no logra cruzar a los órganos. Por lo tanto, se mantiene en circulación, ¿sí? Si el volumen de distribución es mayor que 0.2, pero es menor de 0.6, el medicamento se encuentra tanto en el líquido extra como en el intracelular, ¿sí? Entre más se va acercando a 0.6, pues más difusión va a tener hacia los tejidos. Y por último, tenemos que un volumen de distribución mayor a 0.6 litros por kilo, el medicamento aparenta estar en un espacio mayor, ¿sí? ¿Qué sucede? Que el medicamento se fue a un órgano en especial, que fue capturado por él y en circulación hay una cantidad muy pequeña. Y es cuando hablamos de volumen de distribución aparente. Aparenta tener un espacio mayor que se sale de lo que es lo lógico, pero es lo que sucede, es que está siendo capturado en un órgano en especial. Veamos un ejemplo. Si se administra medicamento, ¿sí?, o una sustancia por vía intravenosa en bolo, ¿sí?, o sea, con una jeringa cargamos el medicamento y en este caso es una dosis de 25 miligramos del fármaco y le ponemos en el brazo, directamente a torrente circulatorio. Inmediatamente después se toma una muestra, generalmente de otro brazo, y se analiza y se reporta la concentración, que en este caso me dicen es de 0.8 microgramos por mililitro. Bien, vamos a usar la fórmula de volumen de distribución. Volumen de distribución es igual a dosis sobre concentración. Bien, si analizamos, el enunciado dice son 25 miligramos y la concentración son 0.8 microgramos por mililitro. Bien, tengo que igualar las unidades. O cambio todo a miligramos o cambio todo a microgramos. En este caso lo cambié yo a miligramos y por eso tenemos en un ladito, dice 0.8 microgramos en un mililitro. El 1000 mililitros, para sacar en un litro, ¿cuánto es? Y esto me daría 800 microgramos por litro. Pero son microgramos, ya están en un litro, pero voy a pasarlos a miligramos. Y es mover el punto 3 lugares. Y ahora voy a tener 0.8 miligramos por litro. Si ustedes se fijan, es el mismo valor, pero cambiaron las unidades. De microgramos por mililitro a miligramos por litro. Bien, ya con eso ahora sí me voy a la fórmula. Volumen de distribución es igual a 20 miligramos entre 0.8 miligramos por litro. Se eliminan los miligramos y voy a tener un volumen de distribución para esta persona, con ese medicamento, esa dosis, de 31.25 litros. Ese es el volumen de distribución total. Bien, esta persona de 70 kilos quiere decir que tiene un líquido total de su 60%, 42 litros. Esa es la cantidad de líquido que tiene una persona de 70 kilos, de los cuales 14 litros son de líquido, ¿sí?, extracelular, ¿sí?, y luego se separa el intersticial y plasma. Y como líquido intracelular tendría 28 litros. Vean ustedes, el resultado de la fórmula es 31. ¿Sí? 31 me da un volumen de distribución
que va a estar parte en circulación y parte va a estar en los tejidos. Pero no llega a ser uniforme porque no llegó a 42 litros. Bien, con esto vamos a conocer el volumen de distribución de este fármaco, en especial para una persona de 70 kilos. Bien, generalmente las unidades de volumen de distribución pueden ser litros o litros por kilo, dependiendo si utilizamos el peso del paciente o no. ¿Sí? Vean la siguiente diapositiva. Vean, ahí está, volumen de distribución es igual a dosis sobre concentración. Si me preguntan dosis, tengo que poner dosis es igual a volumen de distribución multiplicado aquí, multiplicado por el peso del paciente y después lo multiplico por la concentración. ¿Sí? En el siguiente caso, si me llegan a preguntar la concentración, ¿qué concentración va a tener si le doy una dosis de tanto? Entre el volumen de distribución del medicamento multiplicado por el peso del paciente. ¿Sí? Anoten en su cuaderno, ponga el asterisco. ¿Sí? Debemos multiplicar volumen de distribución por peso del paciente y ahora sí, por lo que sigue. ¿Sí? Que no se nos pase eso. ¿Sí? Grandes volúmenes de volumen de distribución indican lo siguiente, que tiene una alta liposolubilidad, tiene una baja unión a proteínas, tiene una mayor penetración dentro de nuestro cuerpo, se va a algún tejido, se va a algún lugar en especial, y por lo tanto son bajas concentraciones plasmáticas. Y los valores altos de vida media, ¿sí? Con ellos serían unas excepciones. Y en esa tabla podemos ver, ¿sí? Los volúmenes de distribución de algunos fármacos, ¿sí? Ya sea litros por cada 70, como está marcado en la columna que va más a la izquierda, o la columna en gris que dice litros por kilo. ¿Sí? En el caso de la ampicilina, pues es un volumen muy pequeño. Les dije ahorita que era de 0.2 a 0.28. Está en el espacio ahí abajo. Pero conforme vamos viendo fármacos, hay algunos que ellos van a superar por mucho el volumen de distribución real y entramos al volumen de distribución aparente. Amiodarona, ¿sí? Tiene un volumen de distribución muy grande y estamos hablando de que tiene más de 100 litros. ¿Sí? Para una persona de 100 kilos tener más de 100 litros, pues no es lógico, ¿verdad? Pero es volumen de distribución aparente. Tenemos todavía más arriba la cloroquina, la quinidina, que tienen volúmenes de distribución muy grandes. ¿Por qué? Porque ese medicamento se deposita en algún lado en especial. Ustedes le ponen en sangre y de ahí se va a algún tejido y en sangre ya no tenemos casi nada. Y le vuelven a poner más dosis y el medicamento se va a ir a ese tejido y en sangre queda una cantidad muy pequeña. ¿Por qué? Porque esta tiene alta afinidad por un tejido en especial. Bien, ¿qué factores, ¿sí? tenemos que modifican el volumen de distribución? Les dije a ustedes que había factores fisiológicos y patológicos. Bien, el primero, la edad, los extremos de la vida. ¿Sí? Un niño recién nacido o un niño de los primeros 3, 6 meses, ¿sí? Si ustedes ven su piel, se ven hinchaditos porque tienen un volumen de líquido mayor que el de los jóvenes. ¿Sí? Ellos pueden tener un 70% de su peso corporal agua. Sus células están hinchaditas, tienen más líquido que las células de una persona adulta o una persona adulto mayor o anciano. Bien, y fíjense bien, el recién nacido tiene más o menos un 70%, jóvenes adultos es un 60% de su peso corporal agua, y en las personas de la tercera edad estamos hablando de un 55 o un 50% de su peso corporal agua. Las células de un recién nacido comparadas con la de una persona de la tercera edad son distintas. Mientras las células de un recién nacido, un niño de 3 meses, 6 meses, tiene alto líquido, por eso la célula es tersa, ¿sí? En un anciano la cantidad de líquido intracelular es menor, por eso la piel se arruga. El embarazo modifica el volumen de distribución principalmente en el último trimestre. Cuando llega a tener más líquido, empieza a tener más edema en las piernas, ¿sí? Eso aumenta el volumen. Y si esta persona toma algún medicamento, por ejemplo, un anticonvulsivante, que se debe monitorear sus concentraciones, al ir aumentando el embarazo, hay que aumentar la dosis del fármaco.
¿Por qué? Porque a mayor líquido, menos concentración. Los edemas, los derrames pleurales y los casos de ascitis, como habíamos ya visto en un ejemplo, donde tenemos alto volumen de líquido abdominal, ¿sí? A mayor líquido, ¿sí? Va a haber menos concentración. Recuerden eso, ¿sí? Aumenta el volumen de distribución de los fármacos hidrosolubles y reduce el de los liposolubles, ¿sí? Quiere decir que los que son hidrosolubles se van a diluir y van a tener menos concentración de fármaco, ¿sí? La obesidad. La obesidad reduce el volumen de distribución. Tenemos más grasas, pero menos líquido, ¿sí? Y eso hace que los medicamentos también modifiquen su volumen de distribución. A menos volumen, mayor concentración del fármaco, ¿sí? Recuerden que es inversamente proporcional, ¿sí? La insuficiencia cardíaca. ¿Qué produce la insuficiencia cardíaca? Produce edema. Los pies se los hinchan a las personas mayores o a las personas que tienen insuficiencia cardíaca, ¿sí? Los casos de acidosis, ¿sí? Aumentan el acceso de sustancias que son ácidos débiles al sistema nervioso central y al interior de algunas células, y reduce lo de las bases débiles. Aquí les hablamos del pH. El pH juega un papel muy importante en la distribución de los fármacos. Bien, esta es la última. Antes de pasarme al ejemplo en Excel, duda o pregunta que tengan, jóvenes. Esto es algo de teoría, se supone que ya lo vieron previamente. ¿Hay alguna duda o pregunta, jóvenes? No, doctor. Bien, todos ustedes, no sé si habrán bajado el archivo de Excel, ¿sí? Vamos a ver aquí si me permite trabajar con él. Nos vamos a archivos. Bájenlo, jueguen con él. Tienen libertad de jugar con ese archivo. Es para su uso. ¿Ya ven el archivo de Excel, jóvenes? Sí, ya se ve. Bien. En la parte inferior del archivo de Excel, bien, dice ahí abajo, 1, volumen de distribución, cálculo de volumen de distribución. 2, volumen de distribución, cálculo de concentración. 3, volumen de distribución, cálculo de dosis en bolo, ¿sí? Son 3 ejemplos distintos de la fórmula de volumen de distribución. Ahorita vamos a ver la administración en bolo, la infusión y luego lo que es la combinación de ambos, ¿sí? Este archivo, así como lo está ahorita, lo pueden manipular ustedes y pueden ir contestando en él, ¿sí? Dice así, ejercicio 1, calcular volumen de distribución. Tomando en cuenta la fórmula de volumen de distribución, resuelve el siguiente ejercicio. Y tenemos la fórmula. Volumen de distribución es igual a dosis sobre concentración. Tenemos un paciente de 50 kilos que recibe una dosis única de 10 miligramos por cada kilo de peso de un medicamento por vía intravenosa, en bolo. A los 2 minutos se toma una muestra de sangre. El laboratorio reporta una concentración de 35.71 microgramos por mililitro. Bien, ya tenemos los dos parámetros que utilizamos para la fórmula de volumen de distribución. Con esta información calculo el volumen de distribución litros por kilo para el medicamento. Y me dan características farmacocinéticas para tener una idea de cómo va esto. La vida media de este fármaco es de 1.3 horas. Se calcule el volumen de distribución para este paciente. Bien, usamos la fórmula de volumen de distribución. Dosis, que en este caso serían 50 kilos por 10, son 500 miligramos, ¿sí? Entre la concentración que me dieron de 35.71, que lo vamos a cambiar de microgramos por mililitro a miligramos por litro. Y hacemos el cálculo. ¿Alguno de ustedes ya lo hizo para que me dé el resultado?
Está sencillo, no está complicado, jóvenes. Son 10 miligramos por 1 kilo en 50 kilos, ¿cuánto es? Y ya sacamos la dosis que recibe. Y ya tenemos la concentración. Lo dividimos, los 500 entre 35.71, ¿cuánto les dio? 14. 14. Pueden ustedes ponerlo en el archivo. Se supone que ustedes tienen acceso a escribir sobre él. Bien. Dice, ahora calcule el volumen de distribución para este medicamento. Bien. Agarramos los 14 y lo dividimos entre el peso de mi paciente, y que en este caso son 50 kilos. ¿Cuánto les da? Y ahora vamos a tener litros por kilo. ¿Nadie lo ha hecho todavía? 14 entre 50. 28. Punto 28. Bien. Ya con esos datos podemos ponerle en la parte inferior, dice, volumen de distribución total. Litros por kilo, que vienen litros totales. En este caso son los 14 que ya calculamos. La dosis, ya dijimos ahorita que eran 500 miligramos. Bien. Si ustedes checan, se generó la gráfica, ¿sí? Y vean dónde comienza la gráfica, que es la concentración que me habían reportado, ¿sí? En 35.71 miligramos por litro. ¿Sí vieron cómo funcionó, jóvenes? ¿Alguna duda que tengan de este primer ejemplo? Bueno, supongo que no hay duda. Bien, vayamos a la pestaña 2, al segundo ejemplo, ¿sí? Aquí vamos a calcular la concentración, ¿sí? Dice así, tomando en cuenta la fórmula de volumen de distribución, resuelve el siguiente ejercicio. Tenemos nuevamente la fórmula. Volumen de distribución es igual a dosis sobre concentración. Bien, ahora es un paciente de 100 kilos que recibe una dosis única, ¿sí?, de 0.8 miligramos por kilo de peso de un medicamento por vía intravenosa en bolo. ¿Sí? Y me dan las características farmacocinéticas. Volumen de distribución de 1 litro por kilo. Quiere decir que este medicamento se distribuye en volumen de distribución aparente, porque es mayor a 0.6. Tiene un valor de 1 litros por kilo y una vida media de 2.88 horas. Bien, con esta información calculamos el volumen de distribución para este paciente. ¿Qué hacemos? Vamos a multiplicar 1 litro por kilo por los 100 kilos de mi paciente. ¿Cuánto da esto como volumen de distribución total? ¿Alguien que me diga el resultado? Dijo 1 litro por kilo, ¿entre qué? Y 1 litro por kilo y mi paciente pesa 100 kilos. Es 1 litro por cada kilo de paciente. En 100 kilos, ¿cuántos litros tendría mi paciente? Está muy sencillo. Da un valor de 100. ¿Sí? Bien, ya con esta información podemos calcular también la concentración. ¿Sí? Tenemos una dosis de 0.8 miligramos por kilo de peso. En los 100 kilos de mi paciente, ¿cuánto es lo que él recibió de dosis? Y luego lo dividimos entre el volumen de distribución. Recuerden la fórmula, de ahí lo despejamos.
0.8. ¿Sí? El resultado va a ser 0.8. Uy, me equivoqué aquí yo. Déjenme regresar la pantalla correcta. Pues, ¿qué hice? Déjenme tratar de acomodar esto, no sé qué moví. Ahora sí, ya está. Ok, punto 8. Volumen total, dijimos que eran 100, ¿sí? Y la dosis que recibió mi paciente, ¿cuánto fue? 0.8. No, esa fue la concentración que me dieron. Pero la dosis era 0.8 por cada kilo. En 100 kilos, ¿cuánto es? 80. Son 80 miligramos. ¿Sí? Chequen ustedes la gráfica. ¿Sí? La gráfica dio acertadamente en la concentración. 0.8 y como es una 88 de hora va a bajar a la mitad. Y si ustedes checan la gráfica, más o menos donde dice 0.4, ¿sí? O 0.400, aproximadamente vienen siendo 2.88 de hora. ¿Sí lo ven, jóvenes? Sí, doctor. ¿Duda del ejemplo? Recuerden que todo esto de la fórmula, apréndanselo bien, ¿sí? Usar la fórmula, porque se presta mucho para preguntas de examen. De hecho, ha venido en el pasado. Bien, me voy a brincar a la tercera pestaña. Aquí vamos a calcular la dosis, ¿sí? Bien, dice, tomando en cuenta la fórmula de volumen de distribución, resuelve el siguiente ejercicio. Y tenemos nuevamente la fórmula. Volumen de distribución es igual a dosis sobre concentración, ¿sí? Vamos a calcular dosis, así que hay que despejarla. Se tomando un paciente de 70 kilos de peso, ¿sí? Que requiere lidocaína por vía intravenosa, en bolo, para el tratamiento de arritmias cardíacas. Bien, esto es importante. La única indicación para aplicar lidocaína, que es un anestésico local por infiltración, si nosotros lo aplicamos por vía IV, ¿sí? Es para el tratamiento de arritmias cardíacas. Cuando tenemos un paciente que viene con un infarto, que trae arritmias, o ¿sí? El mismo infarto me puede llegar a producir nuevas arritmias y mi paciente puede morir precisamente por la arritmia y el infarto que está presente. Bien, si ustedes checan ahí el espacio de la gráfica, ¿sí? Tenemos unas líneas punteadas, ¿sí? La línea superior, punteada en rojo, va a ser la concentración máxima terapéutica, que en este caso es de 5 microgramos. Y la que está en color naranja, punteada en la parte inferior, ¿sí? Es la concentración mínima terapéutica para este paciente, que debe ser superior a 1.5 microgramos por mililitro. Ese es mi espacio terapéutico entre esas dos líneas punteadas, ¿sí?
Teniendo a mi paciente en ese espacio, no va a tener arritmias. Si me voy por encima de la línea roja punteada, voy a estar en niveles tóxicos. Y si me voy por abajo de la línea de color naranja, ¿sí?, punteada, no es efectivo el medicamento y el paciente va a tener arritmias y esto puede provocarle un mayor infarto o la muerte. Bien, me dicen ahí los parámetros farmacocinéticos. Volumen de distribución, 1.1 litros por cada kilo. La información que tenemos, ¿sí?, vamos a calcular concentración de 3 por mililitro. Y vamos a calcular la dosis. Dosis es igual a la concentración, en este caso que yo quiero que sean 3 microgramos por mililitro o 3 miligramos por litro, ¿sí?, multiplicado por el volumen de distribución, que es 1.1 por el peso de mi paciente. Bien, vamos a hacerlo, hagan ustedes, calculen el volumen de distribución total, que es el primero, lo primero que vamos a hacer, que es la pregunta 2 más o menos. El volumen de distribución es 1.1 litro por cada kilo de paciente. Mi paciente pesa 70 kilos. ¿Qué volumen de distribución tiene? 77. Háganlo, pueden ustedes escribir. 77, perfecto, ¿sí? Bien, ahora con eso calculamos la dosis, ¿sí?, que serían 77 por los 3 microgramos o 3 miligramos por mililitro. ¿Cuánto les da de dosis? 231. 231, correcto, mija. Eso es la respuesta que vamos a tener aquí, 231. ¿Bien? Ya con esto, si ustedes ven la gráfica, ya apareció una línea en color azul, que es administración en bolo, es de bajada, va disminuyendo, se va eliminando, y vean ustedes en qué momento cruza la línea de color naranja. Va de 3 y va a bajar allí a 1.5, quiere decir que es una vida media. Y por lo tanto, la última pregunta dice, ¿en cuánto tiempo, ¿sí?, mantendrá la concentración terapéutica? Aquí la respuesta sería 1.8 de hora, que es la vida media, porque bajó la concentración de 3 a 1.5. Ahí en su cuaderno, anótenme, por favor, la dosis que usamos de 200, que son 77. Lo vamos a usar en las siguientes 2 pestañas, ¿sí? Bien, mi paciente en este momento ya no tiene arritmias, ¿sí?, durante 1.8 de hora. ¿Qué debo de hacer? Bien, ¿podría administrar otro bolo? Sí, pero el riesgo de equivocarme y subir las concentraciones arriba de lo máximo terapéutico crece. Lo ideal es preparar un suero que vamos a pasar en infusión, ¿sí? Me voy a brincar no deja que aparezca la computadora para ustedes, a reducir el tamaño. ¿Ya les apareció en su pantalla el ejercicio 4, jóvenes? Sí. Bien, aquí vamos a calcular la dosis para una infusión, ¿sí? Tenemos la fórmula de volumen de distribución que usamos para calcular el bolo, ¿sí? Es el mismo paciente de 70 kilos que requiere lidocaína intravenosa y ahora va a ser la administración del bolo más de infusión para el tratamiento de la arritmia cardíaca. ¿Bien? Y me dan los mismos parámetros farmacocinéticos. Calculamos ahorita una dosis de 231 miligramos para tener una concentración de 3. Hablamos del volumen de distribución, que eran 77 litros totales. Hasta aquí vamos bien. Bien, dice allí en el cuadrito 1, 2, 3, 4, 5, en el cuadrito número 6, ¿sí? Dice, la literatura indica que la dosis de lidocaína para el tratamiento
de la arritmia cardíaca en infusión es de 1 a 4 miligramos por minuto. Tenemos un margen terapéutico de 1 a 4. Calcule la dosis requerida para una infusión utilizando el valor de 1.5 miligramos por minuto para administración en 1 hora. Bien. Tengo de 1 a 4 y me dijeron que use 1.5 por minuto en 1 hora, en 1 minuto, en 60 minutos, ¿qué dosis es? ¿Alguien que me dé el resultado? ¿90? Si ustedes ven su gráfica, ¿sí? No sé si ya apareció una línea ascendente de color negro. De infusión de ese suero. Comienzan a caer las gotitas, empieza a juntarse medicamento dentro de nuestro organismo y llega un momento que se estabiliza en 3 microgramos. ¿Sí? Esta sería la administración del suero que pusimos. 5 miligramos por minuto. Anótenme ahí en su cuaderno la dosis que usamos en infusión, que son 90 miligramos por hora. ¿Sí? Bien. Me voy a brincar a la última pestaña, porque ya se nos acaba el tiempo. Es el mismo paciente, ¿sí? Lo que vamos a hacer es visualizar en la gráfica la administración de bol. Dejen más que se actualice. O me dice que se cayó la red. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, doctor. Sí, se escucha. Ok. ¿En su pantalla ya se ve la gráfica o todavía no se ve la gráfica? No se ve. Se está cargando. Ok. Me avisan cuando la estén viendo, jóvenes. Debe decir ejercicio número 5. Ya se ve. Bien. Es el mismo ejemplo, ¿sí? Es el mismo paciente, lo único que vamos a hacer es visualizar en la gráfica la combinación de las dos administraciones. Voy a poner la dosis que se le dio. En bolo fueron 231 miligramos. Tenemos un volumen de distribución total que calculamos de 77. Y una dosis en infusión que se calculó en 90. ¿Sí? Bien. Ahorita se va a actualizar la gráfica y vamos a tener 3 líneas. Una que va de color azul en descenso, una de color negro que va en ascenso y una de color verde que va a estar totalmente horizontal sobre los 3 microgramos por mililitro. Pregunta, ¿ya salen en su pantalla las gráficas cruzando? Sí. Chequen bien. Mi paciente, desde el principio, le quité la arritmia porque estoy en una concentración de 3 y así lo voy a mantener mientras empiezo a tratar el infarto que tiene y a hacerle cateterismo y lo que tenga que hacer, pero mi paciente ya no va a tener arritmias. Las arritmias, recuerden que me pueden producir nuevamente infartos. Hay protocolos, ¿sí? Aprendan los protocolos para tratamiento de infartos cardíacos, tratamiento de infartos cerebrales, para hemorragia cerebral. Hay que hacernos hábiles, ¿sí? Por ejemplo, me dieron
un margen de infusión de 1 a 4. Y yo escogí 1.5. Ustedes pueden jugar con el archivo y aumentarse la dosis. En lugar de ponerle 90, le pueden poner, por ejemplo, 120 y ver qué es lo que pasa con la gráfica. ¿A dónde se va su concentración? Y pueden trabajar con el rango inferior también y ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Bien, estoy esperando que esto se actualice. Cosa importante, ¿sí? Ya me tocó ver y vivir los dos casos, ¿sí? Un infarto, ¿sí? Fulminante, muy rápido, ¿sí? Se le dio, ¿cómo se llama? Lidocaína, ¿sí? Se requería un marcapaso y falleció en 40 minutos, ¿sí? Mi otro caso es mi hermano menor que tuvo un infarto, ¿sí? Se lo llevaron para Estados Unidos y antes de llevárselo para allá, porque vivía en la frontera, se tomó un par de aspirinas. Cruza la frontera y los de la ambulancia de emergencias americanos nuevamente le vuelven a dar, ¿sí? Aspirina masticada y vámonos. Se lo llevan y en menos de 8 horas ya le habían hecho cateterismo, ya lo tenían estabilizado, ya lo tenían en orden. El tiempo es crítico, ¿sí? En pacientes que tenemos con infarto, el tiempo vale oro. Vean ustedes la gráfica, si es que ya se actualizó. La línea verde se fue más arriba, junto con la negra. ¿Sí? Y está más o menos alrededor de 4 microgramos por mililitro, 4 miligramos por mililitro, por litro. ¿Sí lo ven? Sí. Bien. Ustedes tienen el ejemplo, van a poder jugar con él, ¿sí? Practiquen, pónganse a estudiar, el examen es el próximo lunes, ¿sí? Ya saben que el día previo, ¿sí? Previo al examen, descansen, ¿sí? Descansen, distráiganse, ya estuvieron estudiando, ya se prepararon, no tiene caso desvelarse toda la noche, porque lo único que van a hacer es un agotamiento. Recuerden que hasta ahorita el examen va a ser yo creo igual que la vez pasada, en línea, y vamos a estar ahí con ustedes. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas que tengamos, jóvenes? Todo bien, doctor. Déjenme bajar la lista de asistencia de una vez antes de que se me olvide, porque luego se me va a pasar. ¿Sí? Bien, pues cuídense mucho, jóvenes. Que les vaya muy bien en el examen. Nos vemos la próxima semana. Ya vamos a terminar la parte de prácticas. No recuerdo si ya nomás nos queda 1 o 2 clases. ¿Sí? Pues échenle muchas ganitas. ¿Sí? Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes, jóvenes. Gracias a ustedes. Cuídense, estoy a sus órdenes. ¿Sí? Recuerden que en el examen final viene prácticas. ¿Sí? Cuídense, échenle ganas y que les vaya muy bien su examen. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, mija. Cuídense. Hola y adiós.